Me voy a permitir predicar un tema que lo he titulado Aún queda un apostólico. Aún queda un apostólico. Quiero referirme, y uno como que entiende al apóstol Pablo o a Pedro cuando dice, porque el tiempo de mi partida está cercano. Y sabemos que terminamos un ciclo y iniciaremos otro. Pero algo debe quedar claro, hermanos, es que Dios continúa usando a los hombres en la salvación de los hombres. Y una de las cosas que a mí me llama la atención y quiero enfatizar esta mañana, por eso ruego estemos atentos. En los años que uno va recorriendo el territorio nacional, nos hemos encontrado con una juventud preciosa. Amén. La iglesia en Colombia tiene una juventud preciosa. Estos días pasados el hermano Álvaro nos autorizó ir a un encuentro de movimientos juveniles cristianos de Colombia. Y él nos autorizó ir para ver de qué era que se iba a hablar. Y fuimos con el hermano Andrés y el hermano Julio al Senado de la República, por allá, al Capitolio Nacional. Y ahí hay una dependencia de la Presidencia de la República, de Colombia Joven, se llama ese ministerio. Y llegamos y nos inscribimos previamente quiénes éramos. Y llegaron unas personas de diferentes clases, entre comillas, cristianos. Movimientos juveniles cristianos mechudos, con aretes, con piercing, que representaban juventudes. Y eran cristianos, de todo tipo, de todo índole. Y unos hablaban de 20 iglesias, 15 iglesias, 40 iglesias. Y entre todos se hacía un grupito, habíamos unos 120, 140. Pero cuando ellos se dieron cuenta que ya estábamos los pentecostales, y que nosotros representábamos esos tres jóvenes que estábamos allí, íbamos en representación de 130,000, 150,000 jóvenes. La verdad es que se causa un impacto muy grande, porque no hay un movimiento cristiano que tenga la calidad de jóvenes que tiene la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén. Y es ahí donde uno mira, hermanos, que la iglesia es muy estructurada, la iglesia tiene un fundamento muy claro. En otras palabras, la iglesia la tiene clara, a comparación de otros movimientos que uno los encontraba en sus intervenciones, lejos del alboroto, pero gracias a Dios porque tenemos el Espíritu del Santo. Pero dentro de esa multitud de los jóvenes en Colombia, encontramos una juventud que trabaja, que se esfuerza, que se esmera. Pero también nos encontramos con otro rango dentro de esa juventud que no quiere o no siente compromiso con la obra del Señor, que a veces pasamos desapercibidos dentro de la obra de Dios en el trabajo de la salvación de los hombres. Y por eso en esta mañana le pedí al Señor inspiración y revelación para traer esta palabra, porque se requiere en nuestros días no solamente jóvenes que asistan a la iglesia, queremos jóvenes en el fundamento de apóstoles y profetas que tengan como pasión y sentimiento a Jesucristo el Señor. Pareciera que en muchas escenas de la vida y de la Biblia hay muchos pasajes como este que estamos trayendo. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. No dice hombres, hombre que hiciese vallado. El hermano predicaba ayer que con uno que se ponga a reedificar las ruinas, con uno Dios puede causar un tremendo impacto y un tremendo movimiento en cualquier escenario, con uno. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra
para que yo no la destruyese. Y en esa escena dice la Biblia que no lo hallé. Pero mire que ¿para qué se buscaba ese hombre? Dice que ese hombre tenía que cumplir una función. Dice que buscaba un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. En otras palabras, Dios buscaba un hombre que se fuese o se propusiese o que fuera mediador. Que fuera mediador entre Dios y los hombres. Que fuera un punto de encuentro. Pareciera que entonces ese mediador, aunque allí no lo especifica, pareciera que ese mediador que se busca en Ezequiel 22 debiera de cumplir con unas funciones que las pudiera ofrecer el sacerdote de acuerdo al tiempo de Israel. Porque el sacerdote de Israel era eso, un mediador. El sacerdote debía presentarse delante de Dios al pueblo y debía de presentar los sacrificios que el pueblo traía para ofrecérselos a Dios. Y de igualmente el sacerdote también representaba a Dios frente a los hombres, porque era el hombre aprobado, era el hombre puesto, era el hombre autorizado para recibir del pueblo y presentárselo al Señor. Se requería entonces un hombre que se pusiese como mediador. Encontramos otra escena en el primer libro de Samuel, el capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. El versículo 17. Aquí se busca otro. Capítulo 16 de Samuel, verso 17. Saúl está siendo atormentado por un demonio. Está perturbado por un demonio. Y entonces en el verso 17 dice el texto: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y tráigamelo. Ahí se buscaba otra persona que cumpliese un oficio. Y así en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, encontramos muchos ejemplos donde se han buscado hombres para que sean mediadores, para que se pongan en la brecha y sirvan como punto de encuentro entre Dios y los hombres. Este Congreso es un punto de encuentro, porque este Congreso no es el producto de una mente que quiere establecer simplemente un programa. Este Congreso está diseñado y estructurado por Jesucristo, porque en este Congreso Dios está añadiendo a la lista hombres y mujeres que se ponen en la brecha, que se ponen en la línea de batalla para ser mediadores entre Dios y los hombres. Alguien grite gloria a Dios. Qué interesante es cuando alguien entiende y comprende qué es la iglesia, porque a veces no dimensionamos qué es la iglesia y por eso muchos viven como viven y actúan como actúan, porque vemos solamente lo visible, lo tangible que se ve de la iglesia, y a veces nos acostumbramos a ello. Nos acostumbramos al templo, nos acostumbramos al pastor, nos acostumbramos a la Biblia, nos acostumbramos a la música cristiana, nos acostumbramos a los hermanos y siempre vemos lo mismo. Pero esta generación no puede detenerse en ver solamente lo tangible. Esta generación tiene que percibir lo que otros no pueden ver. Como pudiera ser que en esta mañana alguien pueda percibir que aquí hay una presencia. Esta presencia es la presencia de Jesús que está en medio de su pueblo. Alguien grite gloria a Dios. Entonces en esta escritura parece que se buscaba un mediador, un hombre. Un ejemplo de mediador es el caso de Zacarías en el capítulo 1 de San Lucas.
Se dice que Zacarías era un mediador porque era un sacerdote. Y por suerte le tocó que ofrecer en ese día. Y dice que él pues entró con las ofrendas del pueblo a presentarlas a Dios. Pero entonces Zacarías, estando allá ofreciendo, dice que tuvo una visión y una revelación de Dios acerca del anunciamiento de Juan. Ese es un mediador. Otro mediador que se puede tomar como ejemplo es el que aparece en el capítulo 33 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Voy a decirles por qué. Ezequiel capítulo 33. Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo trajere sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniere la espada y hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Aquí nos habla entonces de otro mediador. Acuérdese, el sacerdote, que es un mediador, pasa de ofrecer de lo humano a lo divino, y de lo divino a lo humano. El atalaya de Israel era un hombre escogido dentro del pueblo, no era para cualquiera, era para un escogido. Y ese escogido se ponía en un lugar alto. Y ese hombre que estaba en la parte alta tenía la capacidad de ver hacia afuera y de ver hacia adentro. Toda la gente habitaba dentro de la ciudad, confiaba por lo que dijera el atalaya. Entonces el atalaya podía mirar dentro del pueblo y podía mirar fuera del pueblo. Ese atalaya entonces se convertía en un mediador entre la parte exterior y la parte interior, pero sobre él había una enorme responsabilidad, porque ese atalaya se convertía en el punto de encuentro del pueblo y lo que le rodeaba. Alguien grite gloria a Dios. Ese era el papel entonces de un mediador. Y aquí el Señor en el capítulo 22 dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Pero voy a darles otro ejemplo de lo que es un mediador. Es el caso de Moisés, que está en el capítulo 32 de Éxodo. Dice que el pueblo se rebeló y que el pueblo pecó. Y entonces Dios se encendió en ira y le dijo a Moisés: Moisés, apártate, porque yo he decidido acabar con este pueblo. Este pueblo es un pueblo ingrato. Un pueblo que puede ver lo que ve y oír lo que oyen, y ver mis señales y mis prodigios, y se siguen rebelando contra mí porque se han hecho otros dioses, y mi gloria la han dado a estos becerros de oro. Quiero, Moisés, que sepa que mi gloria no la daré a otros. Apártate de ellos y yo los voy a destruir. Pero cuando Moisés percibió que la ira de Dios estaba muy alta, entonces se postró y le dijo: Señor, es verdad que el pueblo ha pecado. El pueblo ha andado locamente, Señor. Te pido que los perdones, Señor, porque ¿qué han de decir las naciones vecinas? Que tú sacaste a Israel de Egipto para matarlos en el desierto. Señor, y si no los puedes perdonar, bórrame a mí también del libro. Mire que eso es un mediador, alguien que está a favor del pueblo, pero es alguien que también está a favor de Dios hacia el pueblo.
Y Dios está buscando en esta generación hombres que tengan contacto con Dios y que tengan contacto también con los hombres. Porque quiero decirle que nuestra generación se está muriendo porque no tiene el conocimiento de Dios. Pero cuando se levanta un hombre ungido y lleno del Espíritu de Dios, hermano, la gente se convierte, porque la gente tiene hambre y sed de Dios. Alguien puede gritar gloria a Dios. Alguien puede gritar gloria a Dios. Dios está buscando hombres que se pongan en la brecha. Dios no está obligando a nadie a que se ponga en la brecha. Yo he notado en el Congreso, en este Congreso, sí, aquí en Neiva, a Cherry hoy, jóvenes y jovencitas que han estado, vea, con la tapa abierta, recibiendo palabra y recibiendo bendición y recibiendo dones, ministerios y facultades del Espíritu, porque aquí están sucediendo cosas extraordinarias. Pero para tristeza de otros, los he visto lejos, que uno la verdad no entiende qué es el esfuerzo que hicieron para venir aquí. Sí, jóvenes, aquí venimos a adorar a Dios. Yo no sé, pero cuando me vine de Ibagué para acá, yo dije, voy al Congreso a alabar a Dios. Yo no sé qué fue lo que a ti te movió para venirse a este Congreso, pero yo vine a adorar a Dios y vine con todo mi corazón. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque Dios está interesado no en imponerle a nadie nada. Porque el Dios que yo predico y que predican todos estos varones no es un Dios de imposición, no es un Dios que ata a las personas. Al contrario, el Dios de esta iglesia es un Dios que deja al hombre al libre albedrío, que si a alguno le parece poca cosa seguir a Cristo, pues bien se pueden ir. Pero la gente que amamos a Jesús por lo que Él hizo, nos sostenemos, nos paramos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque Él se lo merece. Amén. En otras palabras, nadie está obligado a estar en el Congreso. Y si tú estás en este auditorio es porque aquí has venido a adorar a Dios. Si tú estás allí sentado, eso me indica a mí que estás interesado en Dios. Y yo quiero decirte esta mañana que también Dios está interesado en ti. Puede ser que nadie te conozca por su nombre. Quizá yo como presidente no conozco ni siquiera cómo se llama. Pero aquí hay uno que sabe que ahora naciste, sabe cuántos cabellos tienes, sabe cuál es el número del calzado de tus pies, sabe todas las cosas que hay en tu corazón. Así que no estás en el lugar equivocado, aquí es donde debes de estar. Y esta mañana yo estoy convocando en el nombre de Jesucristo. Se requiere gente que se pare en la brecha. Amén, no me escucharon. Esta mañana vengo a declarar que Dios necesita gente que se pare en la brecha. En el tiempo de Ezequiel lo buscaron y no hallaron ni uno que se parara en la brecha. Yo no sé si esta mañana alguien pudiera decir, Señor, en ese tiempo no hubo uno, pero esta mañana levanto mi mano como señal, como que yo me indico y digo, Señor, si en esa generación no hubo uno, en esta generación aquí estoy yo. Y yo creo que aquí no solamente hay uno, aquí hay 100, 200, 500, quizás 800 que se paren en la brecha. Pero jóvenes, esto de pertenecer a la generación apostólica, esto va más allá que ir al templo, esto va más allá que ir al templo. Esto va más allá que usar una falda larga. Esto va más allá que llevar la Biblia. Esto va más allá que hacer vida social en la iglesia. Para pertenecer a esta generación
El hombre tiene que reconocer primero que Dios es uno. ¿Me entienden, hermanos? Para pertenecer a esta generación apostólica, el creyente tiene que entender que Dios es uno. Amén. Pero también debe entender que a este Dios uno se le tiene que amar con toda la mente. Se tiene que entender que se tiene que amar con toda la razón y con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Será la forma que entonces el hombre sea útil en las manos de Dios. Pero el hermano Fabio ayer decía algo. A John Fabio decía que cuando alguien reedifica las ruinas, allí se manifiesta Dios. Y Dios en este congreso es especialista en la cantidad de elementos. ¿Ustedes se acuerdan de Isaías? Claro que nos acordamos de Isaías. Un joven que iba a la iglesia. Un joven que sabía de Dios. Un joven que sabía de las ofrendas. Un joven que visitaba el templo. Un hombre que iba y venía continuamente como cualquiera de nosotros quizás al templo. Pero que iba y cantaba, iba, adoraba, iba y venía. Pero un día de tantos días, él llegó al templo. Y cuando él llegó al templo, quizás comenzó a adorar a Dios. Y cuando comenzó a adorar a Dios, Dios permitió que los ojos de Isaías fueran abiertos. ¿Y yo dónde fue que me metí? Si ese es el mismo templo de siempre, pero es que allí se estaba haciendo evidente el que él no miraba, pero que siempre estaba allí. Y en el año que murió el rey Usías, pilló al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y esos seres angélicos decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Había una gloria absoluta, porque ahí está el Dios absoluto. Y cuando Isaías vio eso, tuvo un quejido. Pero ese ay de mí de Isaías no fue un ay de mí de la parte física, fue de su alma que se desgarró. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Un hombre inmundo de labios viendo al que es santo y sublime. Y entonces Isaías, yo me imagino que quizás cayó de rodillas, pensando que iba a ser consumido por la presencia de Dios. Y cuando él pensó que era consumido, dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, decretó y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La condición con que entraste al templo no volverá a ser recordada.
He aquí que algo del cielo, algo sobrenatural toca tus labios, porque ese carbón no fue tomado de la leña ni de la piedra. Ese carbón encendido, no sé de qué material fue hecho, pero su origen era divino y tocó los labios de Isaías y fue libre de la culpa. Y yo entiendo que nuestra generación, lo único que quita el pecado es la sangre de Jesucristo, la cual se puede hacer evidente esta mañana para que alguien sea edificado por Dios. ¿Quiere darle ese aplauso a Jesús con libertad? Déselo. Aleluya. Aleluya. Pero Isaías era el hombre del templo. Y a partir de esa experiencia, la vida de Isaías nunca más volvió a ser igual. Se requiere una generación con principios, una generación que conozca a Dios, una juventud que se apasione por Dios, una juventud que no se postre ante los dioses de nuestros días. Se requiere una juventud que la tenga clara, una juventud que sepa quién es Jesús. Eso se requiere en nuestros días. Pero yo digo esta mañana en el nombre de Jesús, no podemos tener liviandad a la hora de predicar la palabra. Porque el día que nos volvamos livianos a predicar la palabra, empaquemos y vámonos, porque esto se habrá acabado. Pero de generación en generación, Dios ha levantado hombres que publiquen la verdad del cielo por encima de todas las cosas. Y yo escucho que esta mañana aquí está esta generación. Estaba Acab y Josafat que salían a la guerra. Y entonces Josafat dijo que consulten a los profetas. Y Sedequías, que había hecho unos cuernos de hierro, y 400 profetas comenzaron a avanzar y a decir: sal rey Acab y Josafat, que Dios va a entregar tus enemigos en tu mano. Y Josafat dijo: esto está como muy fácil la cosa. ¿No habrá quedado por ahí otro profeta que le consultemos a ver qué dice Jehová? Manden a traer a Micaías. Y el que iba a traerlo le dijo: vea, cuidado profeta, porque allá hay 400 que están declarando que van a ganar. Tenga cuidado con lo que vas a decir. En otras palabras, va y profetice como ellos. Y entonces llegó allí Micaías. Y llegó y le preguntaron: ¿qué ha dicho el Señor de la guerra? Y entonces dijo: pues voy a decir lo que ustedes quieren oír, pues que vaya a la guerra y que van a ganar. Y entonces el rey lo conjuró y le dijo: dígame en el nombre de Jehová lo que Jehová ha determinado. Y Micaías dijo: yo voy a declarar la palabra que Dios ha puesto que yo declare. Así ha dicho Jehová: todo Israel será disperso como oveja que no tiene pastor. Mientras que al otro lado tenía 400 que decían lo contrario. Esta generación, ¿a qué se enfrenta? A que hay gente que quiere que le prediquen lo que quiere oír. A esta generación no quiere que se le hable de la grandeza de Dios. Qué tristeza que hayan jóvenes que vivan en el movimiento de las prohibiciones, pensando que la iglesia es una iglesia de ataduras. Al contrario, fue Jesús quien dijo: si permanecieres en mi palabra, van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres, los van a hacer libres. Ese aplauso para Jesús esta mañana, porque nos ha hecho libres.
Aleluya. Hermanos jóvenes, y es muy fácil uno acomodarse a la liviandad de nuestra generación. Hoy en día los que predicamos de esta forma nos mandan que somos del Antiguo Testamento, porque hay un nuevo mensaje, hay una nueva interpretación. Hay gente que piensa que las nuevas inspiraciones de los doctores y la teología y todo esto de las investigaciones nos están llevando a pensar que la iglesia pentecostal había malinterpretado el texto y que entonces impusimos en los creyentes cosas que no son malas, pero que nosotros nos las inventamos que eran malas. Y yo no entiendo, y en esta generación corre peligro, y ya hago un llamado de aquí también a los maestros de escuela dominical y también a los pastores, porque los niños se convierten en jóvenes. ¿Y qué generación nos están mandando a nosotros? Y nosotros, ¿qué generación estamos entregando ya a los adultos mayores? ¿Qué generación estamos entregando? Hoy en día no quiere que se hable de la oración, porque con tal de que tú vayas en tu carro diciendo oración, eso es oración, claro. Claro que es oración, pero no se quiere orar. No se quiere ayunar. No se quiere leer la Biblia. Las jóvenes se sienten frustradas, reprimidas por el cabello largo, reprimidas por el vestuario. Uno se encuentra con jóvenes que quisiera que se hablase algún día. Vea, pueden besarse entre novios. Hay gente que está esperando eso. Hay gente que está esperando que se predique que la unión libre también es válida. Hay gente que también se está esperando que no se predique en contra del pecado. Pero quiero decirle que hay malas noticias para los que esperan estas cosas. Porque hay una generación que seguiremos creyendo lo que nos han enseñado y seguiremos predicando el fundamento de apóstoles y profetas. Porque aquí no estamos ganando gente para nosotros, aquí estamos ganando gente para el que lo pagó todo en la cruz del Calvario. Y yo llamo la atención como líder que voy pasando. Vean, directiva de jóvenes, no se hagan cuernos de hierro. Porque hay quienes se confían en los cuernos de hierro. Hay gente que piensa que para estar bien en la iglesia hay que vivir de campamento en campamento, de vigilia en vigilia, porque el día que no le llegue el mensaje de texto corre peligro. Hay que ir a recogerlo en el carro para llevarlo a la iglesia. Mentira del diablo. Los que pertenecemos a la generación apostólica, no nos detiene el diablo, mucho menos nos va a detener cualquier cosa en el camino. Jóvenes, líderes de las iglesias, lleven a los jóvenes a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Prediquen la palabra. Y si no son capaces ustedes, entreguen el cargo y que Dios ponga a alguien que no le tiemble para predicar la palabra. A la gente hay que predicar la palabra para que la gente sea salva. Yo lo creo así. Pero de aquí a cuando las hermanas llegan pintadas. Ay, hermano Reinel, usted como presidente se preocupa más en el hacer que en el ser. Es que el viajero se conoce por la maleta, mi joven. Y de la abundancia del corazón es que abra la boca. Esta generación no está obligada a seguir a Jesús. Hace 8 días predicaba en Cúcuta: cuando tú sigues el llamado tienes tiempo de volverse.
Porque esto no es para gente cobarde. Esta es para gente valiente. Y no somos valientes porque seamos arrogantes. El cristiano se hace valiente cuando se atreve a doblegar sus rodillas delante de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que su nombre es el Todopoderoso. Él es el que lo hace fuerte. Usted lo mira, jóvenes, con esos pelos parados así, con unos pantalones de torero o pantalones de astronauta. ¿De aquí a cuándo llama la atención aquí a través de este medio? Yo no sé de aquí a acá y me perdonan. Los músicos ahora quieren venir todos gomelitos a cantar a la iglesia y que quieren llamar ministros. No, es que aquí no nos emocionamos los unos a los otros. Aquí venimos a hacerle culto a Dios. Uno se encuentra barbados, uno se encuentra mechudos. Hay músicos que se inspiran con música trinitaria, dejan que los filisteos les afilen las herramientas. Escuché de alguien que se inspiraba, ponía música mundana y se inspiraba en esas introducciones y en esas cosas. ¡Qué tristeza por ellos! Porque la generación apostólica recibe poder. El inicio de los cantores en la Biblia fue por inspiración de Dios. La inspiración del mensaje del predicador vino del cielo. Yo escucho que los mediadores decían: así ha dicho Jehová. Aleluya. Vean, jóvenes, el tajo se pone duro a veces. Créalo. Para todos, yo no sé ustedes, mis compañeros, pero a veces el tajo nos pone duro. Y uno dice: bueno, ¿y aquí qué? Los tiempos son diferentes, jóvenes. Y Jesús nos advirtió en los últimos tiempos que serían días difíciles. Días difíciles. Pero hablando de la generación apostólica, por ahí dice Jeremías, capítulo 23, verso 18. Porque ¿quién estuvo en mi secreto de Jehová? Porque aquí el Señor establece un secreto, un lugar de encuentro exclusivo. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y el verso 23 dice, verso 22 del mismo capítulo 23. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, porque no hallé a uno que estuviera en mi secreto. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habría hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus caminos. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no soy Dios desde muy lejos. Porque Dios dijo: ¿quién estuvo en mi secreto? Pero nadie estuvo en el secreto. Y el Señor dijo: si hubieran estado en mi secreto, yo había dejado oír mis palabras. Porque, hermanos, yo escucho que Dios quiere hablarle al mundo a través de la iglesia. Dios quiere hablarle a la gente a través de la iglesia. Y Dios se alista con un mensaje y busca a alguien que esté en el secreto. Y muchas veces no lo encuentra, porque nos estamos ocupando de tantas cosas
que a veces descuidamos lo que Dios tiene para esta generación. Digo esto del secreto de Dios. El escritor a los Hebreos dice, porque alguien dirá, hermano René, eso es Antiguo Testamento. Entonces vamos para el Nuevo. Mira lo que dice el texto, capítulo 10 de Hebreos, el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nadie está impedido, todos tenemos acceso al lugar santísimo de Dios. Y el que no entra es porque no quiere. Pero el que entra al lugar santísimo, Dios le comienza a revelar cosas grandes y ocultas. Comienza a revelarle cosas grandes y ocultas que el mundo desconoce, pero que para él son ciertísimas, por cuanto ocupa un lugar en el propósito de Dios. Pero la generación a la que nos enfrentamos ahora es una generación que quiere tener liviandad. Que quiere tener liviandad. Digo esto, jóvenes y jovencitas. Uno se encuentra con este caso como pastor de jovencitas a los 12, 13 años queriendo tener novio y novia. Y no les importa lo que le digan sus padres, no le importa lo que diga el pastor, pero también dicen quiero servirle a Dios. Ve, el que no escucha la voz de sus padres o la voz del pastor, mucho menos va a oír la voz de Dios. Se requiere, hermanos, en este tiempo jóvenes con una capacidad de percibir lo que Dios quiere hacer. Pero hermano, eso es como para profetas, por allá, para otra gente. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Dice la escritura que Dios estaba en ¿quién? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. ¿Cuántos dicen esa palabra? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Ve lo que dice el texto? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos al mundo, reconciliados con Cristo. Somos embajadores, somos mediadores entre Dios y los hombres ahora. Pero es usted el que define el papel que toma en nuestros días. Si usted quiere cumplir con Dios en esta generación, debe de tomar y pagar el precio que esto conlleva, porque somos mediadores. Ese mismo mediador que escuchamos ahí en Ezequiel, busqué un hombre que hiciese vallado, que separase entre mí y los hombres, entre Dios y el pueblo, la vereda que usted pertenece. Hay un conector. Ese conector se llama usted. Usted es el conector, porque usted es el que sabe de Cristo, y si alguien debe de predicarlo es usted. Pero la pregunta es a veces cómo vamos a predicar de lo que no entendemos o de lo que no conocemos. Qué bueno hacer esta mañana aquí una encuesta. ¿Cuántos de ustedes conocen las doctrinas fundamentales de la iglesia? ¿Cuántos conocen qué significa ser bautizado en el nombre de Jesucristo? No sé cuántos conozcan en esencia lo que significa arrepentimiento y conversión. No sé para cuántos qué significa la santificación, la doctrina del nombre, la gracia, la fe. No sé para cuántos algo significa la unicidad de Jesucristo. Es que esta generación no es cualquier generación.
El apóstol Pablo dice que esta iglesia es columna y baluarte de la verdad, por cuanto conocemos la revelación de Jesucristo. Esta generación apostólica tiene dos formas, tendrá solamente dos formas de poder impactar. Una forma natural y una forma espiritual. La forma natural tú la puedes alimentar con lo que quiera y ponerle cuernos de hierro, creyendo que se va a comer al diablo de 2 brincos, y resulta que va a ser al contrario. Pero mire lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dígalo fuerte, sino con demostración del Espíritu y de poder. No fue este mensaje solamente con palabras. Esta predicación fue con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se requiere, hermanos, compromiso con Dios esta mañana. Y yo quiero llevarlos a cada uno de ustedes a que reflexione qué es lo que se quiere imponer en nuestros días. Unos movimientos de humana sabiduría. Pero Pablo era un mediador, y él tenía una gran capacidad de la oratoria para influenciar en los hombres con palabras humanas, o podía influenciarlos con el poder de Dios. Pero él dijo: yo no quiero influenciar a mi generación con palabras de humana sabiduría, porque esas se pueden adquirir en cualquier plantel educativo, pero la demostración del Espíritu Santo no es de todos, sino que Dios toma hombres y mujeres y los usa con las señales que siguen a la predicación del Evangelio. Esta es la señal de la generación apostólica. Para algunos, cuando se habla de estas cosas, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo he venido esta mañana, hermanos, y lo he orado y le he preguntado a Dios: ¿por qué debía traer esta palabra? Aquí se requiere que se levanten jovencitos en las congregaciones, hermanos, aplomados, sobrios, prudentes, amantes de Dios más que los deleites de la carne, hombres que conozcan la doctrina, que se alisten para presentar defensa de la fe, porque se va a desatar una batalla ideológica con filosofías y sutilezas entre comillas cristianas. Pero ahí debe estar el hombre de Dios, la mujer de Dios, que no le dé miedo decir: Dios no son dos, Dios es uno, y uno es un hombre. Amén. Se requiere ese tipo de generación en nuestros días. Pero puede ser, volviendo a lo que puede pasar en el templo. Estaba en el templo Isaías, y Dios le descubrió su falta, y aquel día con un carbón encendido le transformó la vida. Pero en el capítulo 3 de Zacarías hay otra escena. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado en el incendio? Y el verso 3 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Dónde estaba Josué? Delante de Dios, pero con vestiduras ¿qué? Viles. Y por eso Satanás lo acusaba. Y Satanás ese día no estaba equivocado, porque él acusaba al que verdaderamente era culpable. Josué estaba vestido de ropas viles que le impedían estar en el templo, que lo hacía indigno. Y eso lo descalificaba, porque es que Satanás conoce quiénes son hijos de Dios. Él sabe quién tiene la unción del Santo. Él sabe quién tiene autoridad. Él sabe quién es el que se para del púlpito cada 8 días en el culto de los jóvenes. Él sabe quién va al colegio y sabe quién va a la universidad. Si no, pregúntele a los hijos del sacerdote Seba en el capítulo 19 de los Hechos. Por ahí andaba un Pablo echando fuera demonios. Y entonces estos jóvenes dijeron: eso es como que es fácil. Y eran hijos de sacerdote, iban con ropa de sacerdote, pertenecían a la casa donde había unción, pero iban vacíos. Y el demonio dijo: yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se levantó un solo endemoniado y cascó un poco de gente, porque el diablo sabe quién tiene la unción y quién no tiene la unción. Yo quiero decirle que lo que ha marcado a esta generación apostólica es la unción que recibió el día de Pentecostés, y es lo que hasta la fecha la ha mantenido vigente. Alguien le da un aplauso a Jesús esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y Satanás decía: Josué es pecador, él tiene ropas viles, no puede estar en el templo. Y él pensaba que el Señor le iba a decir: sí, sáquelo, elimínelo, o que fuego de mí salga y lo consuma. Pero el Señor abrió su boca y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas ropas viles. Y le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir nuevamente, Josué, de ropas de gala, porque quiero que esté en mi santuario. Yo no sé, quizás alguien en esta multitud esté todavía vestido con ropas viles, pero en esta mañana hay palabra de Dios. Sí, aquí hay palabra de Dios, y Dios quiere vestirlo con ropas de gala. Para que haga parte de esta generación apostólica, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Yo me he cuestionado muchas veces dentro de la recta final: ¿cómo es que allí hay? Yo lo he visto como 3 niveles. Yo no sé cómo se llamarán porque no soy teólogo. Pero con todo lo que está en la Biblia, y uno dice: ¿dónde está esta generación? Esta generación apostólica surgió el día de Pentecostés, y lo primero que hizo el Señor fue cambiar la actitud de Pedro y los apóstoles. Los que corrieron huyendo la noche de los olivos fueron los que se pusieron de pie, y el que lo había negado 3 veces fue el que empuñó la espada de la palabra.
y comenzó a predicar la palabra, porque la unción lo cambió. Ahí comenzó a marcarse un corazón apostólico. Ayer escuchábamos el mensaje. Él dijo: yo no tengo plata ni oro, pero lo que yo soy, de eso te doy. De lo que yo tengo, de lo que yo soy, lo que yo soy como esencia, de eso doy. Hemos cantado el coro, porque la Biblia dice que iban los apóstoles haciendo señales y milagros y la gente los agolpaba así. Y entonces, como era tanta la demanda, ponían a los enfermos a la orilla del camino para que la sombra de Pedro, de los apóstoles, los tocara. Y hemos cantado el coro, ¿verdad? Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero ¿qué decimos nosotros cuando cantamos? No era la sombra, ni tampoco Pedro. ¿Qué pasaba? Era que Pedro tenía lo que usted y yo tenemos esta mañana. Era que Pedro tenía el Espíritu del Nazareno. Alguien le brinda ese aplauso a Jesús en esta hora. Oh, gloria a Dios. Vea, jóvenes, en la Biblia no solamente está el mensaje de exhortación para que al joven le den palo. Ahí yo miro en la Biblia 3 niveles que debemos desearlos como niños recién pequeños, la leche. Jesús dice en San Marcos: y a los que creen en mi nombre, ¿qué dice? Los que creen en mi nombre. ¿Qué dice? Ayúdenme. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. ¿Dónde está esa generación apostólica que tiene ese tipo de autoridad? Es que los milagros se tienen que hacer evidentes hoy. ¿Dónde están los que tienen autoridad de echar fuera demonios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas? Tomarán en las manos serpientes, cualquier género de demonios, porque a eso se refiere. Cualquier género de demonios que se levanta contra la iglesia no tiene potestad sobre ella, porque esta iglesia tiene una unción extraordinaria que nadie la puede frenar. ¿Dónde están las manos que se levantan, que oran por enfermos para que reciban sanidad? ¿Dónde están las manos que se levantan y dicen: Señor, estas manos tú las vas a usar para que se impongan sobre los enfermos y sean sanos? No está obligado a levantarlas, pero si alguien quiere ofrecérselas a Dios y decirle: Señor, usa estas manos, porque se requiere una juventud apostólica, una juventud diestra en la doctrina. ¿Dónde está la generación que toma autoridad para echar fuera demonios? Es que no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero no tenga miedo, el Cristo que predicamos le pisó la cabeza al diablo en la cruz del Calvario. Ese es el Cristo que yo creo y el Cristo que yo predico. Una generación apostólica que tenga señal de Dios.
Ese es el primero. Regálenme un momentico que estoy para terminar. Yo vine a decir lo que Dios me mandó a decir. Ya ustedes después verán cómo interpretan las cosas. Entonces el primer anillo de esta generación apostólica es que los que creen en mi nombre. Es el primer anillo para los que creen. Ahí caemos todos. Pero hay un segundo anillo, un segundo nivel. El apóstol Pablo dice: hermanos, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales, porque por el mismo Espíritu a cada uno les da la manifestación de Dios. Ya es a cada uno. ¿Alguien quiere tener los dones del Espíritu Santo? ¿Alguien quiere? ¿Alguien que los anhele en este mediodía? ¿Alguien anhela los dones del Espíritu? Puedes en este día estar repartiendo a cada uno como Él quiere. Pero por ahí hay otro tercer anillo. Hay otro tercer nivel. Usted verá cuál le apunta, pero apúntele al menos a uno. El tercer anillo dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, a fin de perfeccionar a la obra del ministerio. Yo declaro que esta mañana aquí se forma un corazón apostólico, donde no nos le vamos a arrodillar al mundo, mucho menos al diablo. Nos vamos a parar con un corazón diestro en Dios. ¿Alguien quiere en esta mañana dejarse tocar por el Espíritu de Dios? ¿Será que esta mañana aquí habrá un apostólico? ¿Será que en este congreso aquí hay un apostólico? Dios lo buscó en el tiempo de Ezequiel y no lo encontró. ¿Será que en este congreso aquí hay uno que se levanta y le dice: Dios, yo estoy aquí de tiempo completo para lo que quiera?